Nos encontramos en la entrevista número 55, así que bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se conectan a Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Hoy vamos a estar con la invitada Lorena Mancilla. Ella es presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Colbe, Colbe Bajo, le dicen, pero es la Colbe también, una comunidad que se construye en el sur de Chile, en Osorno, y quién mejor que ella para que nos cuente cómo se construyó toda esa comunidad. Así que bienvenida Lorena Mancilla a Mujeres que Tejen la Historia, entrevista número 55. Hola Angélica, muchísimas gracias. Sí, desde acá, desde el sur de Chile, la ciudad de Osorno, y efectivamente desde nuestra comunidad cristiana San Maximiliano Colbe. Si bien territorialmente nos dividimos por juntas de vecinos, pero seguimos siendo desde el inicio una comunidad. Así es. Bueno, Lorena, pero además hay una historia muy bonita detrás de tu propia historia, ¿no? Y quisiéramos devolvernos en el tiempo, como digo a veces, y volver a esa infancia, ¿no? ¿Cómo era la infancia? Porque la idea es que hoy nos cuentes también, antes de estar en la Colbe, dónde vivían ustedes, cómo era tu familia en esa época, en qué zona precisamente vivían, cómo era el contexto de aquel momento cuando tendrías 10 o menos años. Sí, mira, no, bueno, de hecho nosotros yo vengo de una familia muy numerosa. Y siempre hemos dicho que mi familia era los tuyos, los míos y los nuestros, porque a nosotros nos criaron como una familia completa. Mi madre era una mujer joven de 29 años, viuda con 4 niños. Mi padre igual era viudo, tenía dos. Y del matrimonio, cuando ellos se casan, nacemos mi hermana y yo. Entonces tú comprenderás que éramos una familia bastante numerosa, éramos 8 hermanos, más mi padre y mi madre. Vivíamos en un principio en la casa que era de la familia, que era de la abuela materna. De ahí emigramos a una vivienda. Por motivos familiares tuvimos que salir desde ese lugar. Y nosotros comenzamos a arrendar, cosa que no sabíamos porque vivíamos en una casa, digamos, que los criamos todos ahí. Y nosotros nos movemos alrededor de, yo tendría unos 7, 8 años cuando nos movemos, ¿cierto?, a arrendar en el espacio un poco más reducido. Mi padre era carpintero de profesión, mi madre era modista. Entonces mi padre construye 2 habitaciones más para que este gran núcleo familiar pueda acomodarse. Y mi infancia yo la recuerdo bastante buena. Mi padre era el proveedor de esos años, mi madre era la que cuidaba de la casa, cuidaba de nosotros, preocupada de que nosotros estamos al colegio. Y yo crié con mis hermanos, eran un poco más grandes, entonces era como, antes que viniera mi hermana, éramos bastante regalonas nosotros las dos. Y comenzamos una infancia bastante buena, yo la recuerdo bastante buena, bastante alegre, y éramos hartos, así que teníamos harto con quien entretenernos entre todos los hermanos. Y en 1979 cambia, digamos, nuestra visión porque en el sector donde nosotros vivíamos, que nos fuimos a arrendar, es un sector en el sector oriente de Osorno, y está cerca una parroquia, la que actualmente está, que es la parroquia Sagrado Corazón. Entonces, a Osorno, digamos, trasladados desde Alemania, llegan 2 sacerdotes, que fueron lo que nosotros nombramos nuestros ángeles. Y para yo contextualizarte un poco, en el año 80 aproximadamente, bueno, en Chile, pero también acá en el sur, en Osorno, hubo una alta migración de campo-ciudad, buscando obviamente digamos, mejores recursos y una mejor vida para su familia, ¿ya? Y eso hizo que aumentara en la ciudad de Osorno los campamentos que se llamaban, ya que eran gente de muy escasos recursos, con familias muy numerosas, y había muchos campamentos alrededor, digamos, de esa parroquia. Entonces, estos sacerdotes tenían la visión de esa necesidad. Entonces, ellos a través de la parroquia asistían, digamos, a estos comedores y a estos campamentos.
Y en eso surge, ¿cierto? Yo me imagino la idea o el afán de ellos también de poder ayudar, de colaborar en estas necesidades que tenía, digamos, la población de Osorno. Ellos se enfocan principalmente en el sector que rodeaba, digamos, la parroquia. Y ellos comienzan con este sueño que nosotros hemos llamado de construir y formar una comunidad. Y darle a la gente el sueño tan anhelado que era para todos, yo creo que hasta los días de hoy, el sueño de la casa propia, para cada una de sus familias. La gran mayoría de que no vivía en el campamento, vivía de allegados propiamente tal en la casa de los padres o arrendaba. Entonces comienzan las inscripciones para poder postular, digamos, a este sueño que tenían estos sacerdotes. Y así comienza mi padre y mi madre. Mi madre fue la que se fue a inscribir en el año 1979. Se inscribe ella para ser parte de este proyecto. Comienza este proyecto con una reunión, les pedían ciertos sus datos y tenías que tener hijos, porque un padre, la madre y los hijos, que era que para cubrir la necesidad de la vivienda. Y comienzan el proyecto y comienzan a inscribirse en la primera instancia, fueron alrededor de 100 personas. Con el paso del tiempo fueron quedando 26, que son los que todavía algunos tenemos que son nuestros pioneros. Y comienza el trabajo en la comunidad, porque esta comunidad es de autoconstrucción. Entonces se comienzan, digamos, a hacer los trabajos, a dividir las tareas que cada uno iba a hacer. Y cuando llegan al terreno, digamos, que donde se iba a construir esta comunidad, era simplemente la nada. Se encontraron con un campo donde solo había pasto y murras. Murras es una maleza que sale en el sur de Chile, que es una maleza silvestre. Y estaba, aparte de eso, al otro extremo de un río. Lo cruzaba un río, donde había un acceso que era una pasarela, digamos que es un puente pequeño, donde ni barandas tampoco tenía. Entonces la gran mayoría veía ese extenso campo y decía, ¿dónde vamos a ver aquí un proyecto como el que se nos presentaba? El trabajo fue bastante arduo porque acá no hubo intervención de maquinaria, acá todo fue esfuerzo y trabajo de las personas, ¿ya? Comenzaron primero el jefe de hogar que le llamaban, que en este caso fue mi padre, que él comenzó trabajando primero, desmalezando, después vino el hacer las fosas para todo lo que iba a ser el alcantarillado, y después ya comenzó a salir a trabajar mi madre, que eran las que se encargaban, ¿cierto?, de seguir cortando la maleza, y después ya los hijos mayores de 14 años que también tenían que incluirse en el trabajo de la comunidad. Y así fue creciendo nuestra comunidad, pues y ahí fui yo creciendo en medio, porque yo tenía 9 años cuando yo llegué. Entonces fui creciendo entre medio de ese trabajo, ese esfuerzo, esa perseverancia. Y ya después de 5 años alrededor, 4 años aproximadamente, ya en el año 83 se comenzaron a ver ya los primeros frutos de ese esfuerzo y de ese trabajo, cuando ya se para la primera vivienda, que ellos le llamaban la casa piloto, que era el modelo de las casas que se iban a construir dentro del sector. Entonces eso abrió una gran esperanza también para todos. No te digo que los 5 o los 4 años que trabajó mi padre fueron fáciles, ¿no? Porque en ese trayecto mi padre también quiso desertar, porque mi padre trabajaba durante toda la jornada, durante toda la semana, pero el día sábado se dedicaba al trabajo en terreno que le llamaban. Y eso partía hasta las 6 de la tarde, invierno y verano. Entonces, y el verano acá en el sur es bastante fuerte, es bastante lluvioso, es bastante helado. Entonces, el trabajo fue bastante arduo, pero la perseverancia fue la que ayudó, digamos, a concretar este sueño. Nosotros llegamos a vivir en marzo del año 1983 y de ahí se siguió construyendo. Esta es la primera etapa, que es la parte donde yo vivo, que es la parte baja que le decimos, y después se continuó con la parte alta,
Y nos llamamos Vaca porque en medio a nosotros nos divide un cerro. Tenemos un cerro que es el que divide la comunidad de Alta con la Baja. Y así comenzó este trabajo, yo insertarme en esta comunidad. Y comencé primero con el trabajo, fíjate que mi parte social yo siempre la enfoco a la iglesia. Quisiera hacerte una consulta antes Sí, dime. antes de hablar ya como de tu presente y de lo que empezaste. Ujú. ¿Cuál era el papel de las mujeres en ese proceso? Porque claro, nos relatas cómo en un monte, en la nada, ¿cierto? Los hombres trabajaban, digamos, duro y desertaron muchos durante 4 años sobre un terreno que nadie se imaginaba que iban a ver estas casas tan hermosas que existen hoy en día, ¿no? eh, y esta comunidad que es tan organizada. Pero ¿cuál era, por ejemplo, o qué pudiste rescatar de las historias de tu madre y de las otras mujeres? ¿Cuál era el papel de las mujeres en ese tiempo en la construcción de esa comunidad Maximiliano Kolbe? Mira, el papel de ella yo lo encuentro que es muy primordial. Primero porque yo lo veía en mi madre, que mi madre era la que, no, viejo un poco más, resiste por otro poquito, sí, 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 se va a ver. Ella era la que motivaba, digamos, a que mi padre volviera de nuevo el fin de semana a salir. Y era enfocado en sus hijos. Entonces la fortaleza de estas mujeres eran sus hijos, sacar adelante su familia y darles esa casa propia y esa para poder formar ahí su familia. Ellas, el trabajo fue muy importante, el trabajo que ellas realizaron en esta comunidad, no solo por el apoyo que significaba para sus esposos, sino también por la organización que ellas hacían. Porque acá nosotros, claro, después comenzaron a haber necesidades y ellas se organizaron de tal manera que ellas tenían un grupo que se llamaba Bienestar, ¿ya? Y ese grupo, ¿qué hacía? Ese grupo preparaba ciertos alimentos que eran típicos de acá de nuestra zona, que son las sopaipillas, las empanadas con carne. También vendían el mudai, que es una bebida de nuestros ancestros igual, que es a base de trigo. Y comenzaron ellas a preparar eso durante las jornadas de trabajo y ellas vendían eso en el terreno a las personas que trabajaban. Y con eso ellas adquirían recursos. Y esos recursos iban muchas veces en ayuda de las familias que lo necesitaban o que estaban con más complicadas, pero como también para poder invertir dentro de algunos materiales que se necesitaba dentro de esta construcción. Y ellas también lo hacían durante invierno y verano. En el verano vendían obviamente las bebidas refrescantes, pero en el invierno vendían todo lo que era sopa y pilla. Y yo en medio de eso, igual como fogón que se preparaba, también ahí estaba en medio yo porque acompañaba a mi madre, porque nosotros éramos con mi hermana las más pequeñas, entonces mi madre nos traía al terreno que le decíamos nosotros, porque ella tenía que venir a trabajar. Y nosotros la acompañábamos, obviamente. Y después ellas también comenzaron con el tema de todo lo que era la separación de los clavos para la construcción de las casas. Así que realmente su trabajo de ella fue importante, no solo desde su familia, sino también dentro de la comunidad, la organización que ellas tenían para poder proyectarse y también trabajar no solo enfocado en el bien de uno, sino también en el apoyo y en el bien del otro también. Quiero hacer una consulta y es, ¿en qué año exactamente ustedes reciben la casa, cierto? Igual, bueno, hay que aclarar que estas casas las construyen realmente todas las comunidades, o sea, todas las personas construyeron la de todas, o sea, un poco para retomar ese relato. Y el segundo relato sería, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué recuerdos tienes del momento en que por fin se materializa la entrega de la casa? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, nosotros en el año 1983, en marzo, en una reunión organizada, digamos, de la comunidad y el padre que era el que asesoraba en los trabajos y todo lo que significó la construcción de esta comunidad,
Se hace el listado y se informa a quienes ya obtuvieron su vivienda. Terminada, ¿cierto?, la reunión, mi padre llega a casa y le informa ya a mi madre que nosotros salimos favorecidos con nuestra casa. Nos dicen, digamos, el sector, porque están divididas por manzana, y nosotros venimos a ver el terreno y venimos a ver nuestra vivienda. La vivienda en ese entonces tenía solo el piso, tenía el baño y tenía las divisiones, pero tenías que forrarla. Entonces, pero ese trabajo era de cada uno. Entonces, en ese entonces, mis hermanos mayores, ya ellos estaban en el campo laboral, ellos ya trabajaban, y ellos pudieron aportar para que nosotros podamos terminar nuestra casa, irla forrando y ir haciendo la división de nuestras piezas. Para ese día fue muy grato, fue una alegría muy grande para todos nosotros. Y cuando vamos viendo nuestra casa, y lo que la gran mayoría decía era como, wow, porque las casas son de unas dimensiones bastante amplias. Teníamos un terreno grande para huerto y teníamos un antijardín precioso donde mi madre cultivaba sus flores. Entonces, y para cada uno fue lo mismo, yo creo que fue la misma sensación. El esfuerzo y el trabajo, la perseverancia, como te decía, habían dado sus frutos, po, habían dado sus frutos, así que fue bastante gratificante, por lo menos en mi familia, y yo creo que cada una de las familias también que recibieron esas primeras 26 viviendas que se entregaron en un inicio. Así un poco ya viviendo tu juventud, cómo fue tu juventud ya en esta comunidad, porque claro, una cosa es recibir la casa, que es como el gran sueño, y de ahí en adelante, ¿qué empieza a pasar con tu familia? ¿Cuál empieza a ser tu vocación también? ¿Cómo te vas encontrando con esa nueva vida comunitaria en este territorio construido por ustedes mismos, por sus familias? Mira, mi juventud, bueno, parte, como yo te digo, todo esto es cristiano, entonces, mi iglesia católica. Entonces tuvimos que acercarnos, ¿cierto? Y los que nos faltaban nuestros sacramentos, tuvimos que completarlos. Y mi juventud comienza en esta comunidad, parte en esta comunidad. Eh, yo a los 16 años realizo mi confirmación, que se le llama un sacramento de la Iglesia Católica, y se nos invita a los jóvenes de esos años a trabajar por la comunidad. Y nosotros comenzamos haciendo trabajos sociales con el sacerdote, y donde formamos un grupo juvenil, nosotros. Y ese grupo juvenil estaba más que nada enfocado en lo social. Comenzamos en los veranos porque había muchos niños, y en el verano había muchos que no tenían los medios económicos como para salir a vacacionar. Entonces nosotros, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a hacer un taller que se llamaba SEBAS, Centro Vacacional de Verano, donde los niños iban desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde aproximadamente, donde nosotros le hacíamos juegos, pintábamos y le hacíamos distintos tipos de actividades a los niños, y los recreamos durante toda una tarde. Y lo hacíamos durante todos los días, y lo hicimos durante el verano. Lo sacábamos a algún otro lugar, a pasear, en la multicancha que teníamos, los reuníamos a todos, y teníamos que nosotros planificar actividades todos los días para poder entretener a estos niños. Y así comenzó nuestra actividad como jóvenes. Después que hacíamos el trabajo con los niños, hicimos trabajo también con los campamentos, visitábamos campamentos, llevábamos ayuda económica también a los campamentos, y yo recuerdo mucho que en algunas oportunidades habían casas de los campamentos que no tenían piso, era solo tierra. Entonces también nosotros íbamos acá porque en nuestra comunidad, como se estaba construyendo, había una barraca, y nosotros pedíamos material. Y nosotros íbamos a estas viviendas y le poníamos piso a las casas. Y así hicimos con varios campamentos, hacíamos visitas a los asilos de ancianos, donde llevábamos tardes recreativas para los adultos mayores. Íbamos también, varias veces fuimos a visitar la cárcel,
también fuimos ahí a hacer un trabajo ahí, también llevando recursos, por lo general llevamos recursos útiles de aseo para las mujeres. Y así comenzó nuestro trabajo, pues era simplemente social, pedíamos la ayuda de la misma comunidad, a los vecinos les decíamos que queríamos organizar un canasto familiar para ir en ayuda a X familia, y ellos nos cooperaban, nos ayudaban. Yo organizábamos de repente pequeñas actividades como rifas, qué sé yo, y con eso reuníamos un poco de recursos para poder ir en estas ayudas sociales que nosotros comenzamos a hacer. Y así parte mi juventud desde los 16 años que yo recuerdo, lo hacía. Obviamente yo estudiaba cuando terminaba mis clases en el liceo en esos años. La tarde la dedicaba para eso y los fines de semana la dedicaba para la obra social que realizábamos como grupo. Es importante conocer también. Entonces, ¿ustedes salían de la Colbe y estudiaban en el centro de Osorno o en qué parte En de el, sus clases? Sí, nosotros estudiábamos en el centro de Osorno. Y como yo te decía, nosotros cuando llegamos teníamos una pasarela. Nosotros no teníamos movilización hacia el sector, no teníamos locomoción. Por lo tanto, nosotros todo lo hacíamos caminando. Entonces, nosotros teníamos que salir hacia la ciudad de Osorno por esta pasarela, y donde nosotros caminábamos alrededor de 20 minutos, media hora aproximadamente, para llegar a nuestro centro educacional, donde era el liceo donde cada uno de nosotros estudiábamos, y así también lo hacían los más pequeños que iban a enseñanza básica. Y viendo esa necesidad también, también se creó en nuestra comunidad lo que nace después el colegio Sor Teresa en esos años, y que hoy es actualmente el Santa Cecilia. Viendo esa necesidad del sector y la cantidad de niños que había, Vías, no había colegio, no había nada, no, o sea, construyeron sus casitas, llamémoslo así, en su momento, varias manzanas, pero después fueron generando toda una urbanización, ¿no? una urbanización, El sí. tema del agua lo resolvieron, se separaron un poco. ¿Cuál sientes que fue el éxito para lograr que ese proyecto se sosteniera en el tiempo, se sostuviera, perdón, en el tiempo y se convirtiera en el territorio que es hoy en día? Mira, yo creo que lo primero fue la gente que creyó, la confianza que pusieron igual, fe. Yo creo que la mayor parte fue fe, perseverancia y el trabajo comunitario. El trabajo comunitario que hasta los días de hoy está presente en el territorio. Acá se habla mucho de comunidad y solidaridad. Son otras palabras claves que nosotros tenemos. El cómo yo, porque esta comunidad no era solamente que yo iba a obtener un bien, nosotros teníamos que trabajar en conjunto. Yo tenía que trabajar con el que estaba al lado, porque ambos íbamos por el mismo objetivo, pero avanzábamos juntos, era un trabajo en equipo, literalmente era un trabajo en equipo, porque se armaron grupos de trabajo y donde cada uno tenía que sustentar al otro. Yo te voy a dar un ejemplo muy práctico donde se armaba lo que era la solidaridad. Era un grupo de aproximadamente, no recuerdo, pero digamos alrededor de 30 personas, y ellos tenían que cumplir con ciertas horas en el mes de trabajo. Y por lo general dentro del mes o se enfermaba, digamos, algún socio que se le llamaba, y él no cumplía con sus horas, el resto del grupo se quedaba a trabajar horas extras, o 1 o 2 horas más, para hacerle las horas al compañero que estaba enfermo y no podía completar sus horas. Entonces, y eso yo creo que fue y ayudó a que se mantenga esta unidad todavía en nuestra comunidad. Yo dependo de ti, pero tú también dependes de mí. Y el trabajo en equipo que hicieron en esos años, yo creo que es el que se mantiene hasta el día de hoy. Por eso es que nosotros cuando hablamos, si bien de comunidad, pero dentro del territorio nosotros hablamos de familia, porque somos como una gran familia.
O poder partir de ese concepto, ¿no? O sea, ustedes hablarían que su identidad es la identidad de la familia o qué otros elementos podrías definir como cuál es la identidad colvina, cómo la defines. Mira, yo creo que, claro, bueno, partiendo por la solidaridad, pero también la familia. Aquí se rescata mucho la familia. Y yo creo que esa es nuestra identidad. Y no solo ver familia, te digo, como forma individual, digamos, sino que colectiva, comunidad. Porque yo te ayudo, nosotros aquí nos ayudamos entre todos y yo, la identidad de nosotros es básicamente la solidaridad, el trabajo en equipo, la organización igual, porque nos enseñaron mucho a la organización. Te quería consultar, ya pensando en la persona que eres hoy en día, la lideresa que has asumido, cargos de responsabilidad comunal, cargos sociopolíticos, socioculturales también, ¿cómo te defines en el liderazgo? ¿Cómo sientes que has vivido el proceso de liderazgo? Y para ti, ¿qué significa, digamos, asumir estos roles dentro de tu propia comunidad? Mira, yo creo que fue la formación. Yo nunca me consideré en primer lugar un líder, pero me lo dicen. Pero fue esto de que yo viví en esta comunidad, es la esencia de esta comunidad. Entonces es como ir dejando un legado y yo pretendo seguir y continuar con mi hijo. Yo comencé, como te digo, en la parte juvenil y hoy en día soy la presidenta de la Junta de Vecinos. Entonces, y mis socios son mis vecinos que me vieron crecer y correr por esta comunidad. Y, y yo también, parte de mi trabajo dirigencial está enfocado en salud y de ahí, desde mi comunidad, fue creciendo y ampliando este trabajo comunitario y social, porque hoy participo también en varias otras organizaciones, ¿ya? No solo vecinal, sino también funcionales, en el tema de salud también estoy. Y, y yo creo que mi parte de liderazgo lo fortalecen ellos, mis vecinos, porque yo siempre le digo, ellos, el sector donde yo vivo, y yo crié mi familia acá, armé mi familia, tengo mi hijo, y si vivo en el lugar que vivo es gracias a ellos, porque ellos fueron los que se esforzaron, los que trabajaron, lo que hicieron de este sitio y espacio que era algo heriazo, la gran comunidad que tenemos hoy, que tenemos hay colegios, uno de enseñanza básica, uno de media, tenemos nuestro templo parroquial, y todo fue construido solamente con esfuerzo y trabajo, y como te digo, no hubo maquinaria aquí en unos principios. Entonces, y ahora ver todo eso y poder yo aportar un poquito y un granito de arena a seguir eh, complementando eso y continuando, digamos, eso que ellos en un principio crearon, eso es la gran satisfacción, yo creo que me queda. Y eso me llevó también a prepararme. Como yo te comentaba, ahora estoy estudiando y comencé a estudiar trabajo social. Al principio era como adquirir herramientas que yo siempre he dicho para poder hacer un mejor trabajo dirigencial y poder también ir el apoyo de mi comunidad. De todas maneras, como lo sabes, también todo en los procesos comunitarios hay momentos difíciles, ¿no? Y hay momentos intensos y no todas las personas hacen la lectura que uno quisieran del trabajo que se desarrolla cuando se toman decisiones. ¿Cuáles han sido para ti también los retos o los desafíos asumiendo este cargo que es, digamos, te guste o no, es un cargo representativo de liderazgo y de representación?
¿Cuáles crees que han sido esos momentos también más complicados en los que uno se cuestiona ese ser líder, o en este caso lideresa? Sí, no ha sido fácil. Obviamente hay situaciones que igual se escapan a uno, pero sabes que yo miraba y un poco lo que a mí me costó de un principio, que esta comunidad, claro, fue dirigida y creada siempre por varones. Entonces yo era mujer y era joven. Entonces eso, más que ventaja, en algún minuto era una desventaja. Eh, pero yo logré ganarme, yo creo que el corazón igual de mis vecinos, porque yo siempre he sido una persona muy respetuosa. Entonces yo le decía, si bien es cierto, yo puedo ser una persona más joven, pero yo necesito de la experiencia de ustedes para poder trabajar. Entonces, en esa línea, yo le he consultado todo a ellos, a mis vecinos, y los que tienen, por ejemplo, los que vienen antiguos de esta formación de esta comunidad, yo voy consultándole cómo lo hacían, cómo se organizaban, mire, yo tengo esto, cómo lo podemos hacer mejor. Entonces yo creo que eso ha ayudado también a que ellos igual me hayan, en esta elección nuevamente haya podido yo seguir trabajando en su representación en la Junta de Vecinos y buscando siempre el bienestar de todos, po, el bienestar colectivo. Entonces, dedicarles mi tiempo. Y en este tiempo, lo que más a mí me ha causado tristeza y pena como dirigente es, ¿sabes qué? Es la pérdida de mis vecinos. Porque por la edad, porque esta comunidad ya tiene 40 años, más de 40 años, y el que tenía menos edad tenía 24, 25 años cuando llegó a esta comunidad. Entonces mi sector es una comunidad con bastantes adultos mayores. Entonces, la pérdida de cada uno de ellos, a mí me duele como si se falleciera un familiar. Entonces, y yo en mi calidad de dirigente, tener que organizar algo, despedirlos, eso a mí de verdad que me duele mucho y yo creo que es lo más ingrato que me ha tocado como dirigente dentro de mi sector. Imagino que sí, que despedirse Mm. nunca es sencillo y más cuando la identidad ha sido la familia, ¿no? Una familia extensa, amplia. Te quisiera, pues no quisiera terminar esta entrevista sin preguntar algo que siempre le pregunto a todas las invitadas y es cómo quisiera ser recordada en la historia. No lo he pensado, fíjate, pero yo creo que cuando uno quiere dejar algo, yo creo que es tu trabajo el que debería hablar por ti. Más de lo que yo pudiera decir, yo quiero que mi trabajo o lo que yo he hecho durante todo este tiempo dirigencial, tanto en la comunidad como en parte salud y también como en la parroquia, porque me mantengo todavía ahí en la parroquia con actividades como soy catequista también. Entonces yo creo que el trabajo que uno realiza debería hablar por mí. Y espero que cuando yo pase de esta vida, sea recordada como una persona que siempre fue consecuente con el decir y el hacer, que fue una persona generosa, em, y yo creo que siempre en pro del prójimo, siempre mirando al otro. Porque muchas veces en este tema dirigencial a mí me dicen, claro, uno nunca pide para uno. Yo siempre lo que hago y gestiono es siempre para el otro. Entonces yo creo que no olvidar la mirada esa, mirar el servir, eh, que nosotros venimos a servir a esta vida, llevar una vida placentera y si yo puedo aportar con un poquito un granito de arena a que la vida de mis vecinos sea un poco mejor y más llevadera al tiempo que ellos tienen, para mí yo creo que ya con eso yo creo que estoy más que pagada. Pero que sea eso, que lo que nuestros fundadores eh,
inculcaron en cada uno de nosotros, de sus frutos también, como dieron los frutos, no solo en lo material, sino también tanto en lo espiritual como en lo social. Muchísimas gracias, Lorena Mancilla, Ujú. por ser la entrevista número 55 de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Una experiencia maravillosa. Invitamos a todas las personas a que googleen, a que busquen y a que conozcan esta experiencia de la comunidad Maximiliano Kolbe en Osorno, Chile. Así que un abrazo y me despido con Un abrazo para ti igual, Angélica, un gusto. Así que, y muchísimas gracias en poder igual hacer un aporte en este hermoso trabajo que tú estás realizando. Y esperamos pronto ver